Sé que en este momento en la Antártida se está dando una situación muy particular y como título es muy impactante, porque si uno imagina un iceberg que acaba de desprenderse, que es 25 más grande o 25 veces más grande que la capital federal, uno tiende a preocuparse, más si se imagina, por ejemplo, y por citar un burdo ejemplo, que el Titanic se hundió por chocar con un iceberg. Ahora, ¿puede viajar? ¿Se puede derretir? ¿Hasta dónde puede comprometer la vida humana? Esto es muy reciente, acaba de suceder y por eso está con nosotros Diego Salas de Greenpeace, vamos a decirlo correctamente, para orientarnos. ¿De qué se trata en realidad? Estamos hablando de una enormidad. Una superficie casi de entre 3.000 y 4.000 kilómetros cuadrados, lo que decías vos, 25 veces la capital federal, una masa de hielo que se desprendió. No hay evidencia científica que el desprendimiento puntual del Larsen C, así se llama la plataforma, haya sido consecuencia del cambio climático exclusivamente, pero si sumamos a que a esta plataforma de hielo se le suman otras dos que ya se desprendieron y se derritieron, si le sumamos que la temperatura global de la temperatura de la Antártida subió en los últimos 50 años 3 grados, me parece que es suficientes pruebas para decir el cambio climático está afectando y de manera seria a la Antártida. La Antártida y el Polo Norte son los dos puntos que miden lo que pasa en el planeta. Lo que pasa ahí termina repercutiendo tarde o temprano. ¿Por ejemplo en qué? Por ejemplo, en que el desprendimiento de los hielos que estaban flotando, siguen flotando, dejan al descubierto glaciares en el continente. Los glaciares sí se empiezan a derretir consecuencia de la temperatura más elevada en la zona, de los vientos mucho más cálidos, y ese agua que hoy está en tierra pasa al océano y eso puede terminar produciendo el crecimiento de los océanos y poner en peligro ciudades costeras como Bangladesh o mismo el Florida en Estados Unidos. Digo, no hay que tomarlo a la ligera, sino que hay que estar atentos y es una prueba más de lo serio que es el cumplimiento del Acuerdo de París. Bueno, la Tierra es agua. Y el agua, en su estado líquido, es más voluminosa que en su estado sólido. La Tierra tiene dos polos, el polo norte, que no tiene tierra, que es solamente hielo, y el polo sur, que es la Antártida, que sí tiene tierra, es tierra y hielo. Este desprendimiento se produce en la zona donde hay tierra y hielo. Lo que plantea Diego es, si se desprenden esos bloques de hielo que están pegados a la Tierra, quedan expuestos los glaciares que están apoyados sobre el territorio y van a tender a derretirse. Y esto, en teoría, debería hacer en algún momento crecer los mares. El nivel del agua, exactamente, el nivel de los mares. Por eso es tan importante el compromiso a nivel mundial que los líderes del mundo deben asumir con el cumplimiento del Acuerdo de París, que tiene como objetivo reducir el uso de combustibles fósiles y dejar de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera para empezar inmediatamente a utilizar energías renovables. El mundo tiene un recurso inagotable como es el viento y como es el sol y no se están aprovechando de la manera que se podrían aprovechar. Ahora, ¿es irreversible ese daño que se va generando con el mal uso que hacemos del ambiente o los excesos del hombre al explotar el medio ambiente? ¿Es irreversible? El daño está hecho. Lo que es controlable son las consecuencias que puedan llegar a ocurrir, pero para poder controlarlos, la decisión de los gobiernos y la toma de acción de los gobiernos en función a reducir los gases de efecto invernadero tiene que ser inmediata. No podemos permitir que la temperatura global del planeta supere los 2 grados en comparación a la temperatura del planeta en la era preindustrial. Para que eso sea real, ya debe haber decisión acertada y activa de los gobiernos, de los líderes mundiales para que dejen de usar combustibles fósiles. Para poner una pesa en otro lado también, hay evidencia que donde hubo mares ahora hay desiertos, donde hubo bosques ahora también hay desiertos, donde ahora hay bosques antes hubo mares, es decir que hubo muchas variaciones a lo largo de estos cientos de millones de años de tierra y que no solo podría atribuirse esta situación a la acción del hombre, pero no se puede descartar. No se puede descartar y vos nombraste uno de los ecosistemas que más en peligro está en Argentina, que son los bosques. El 40% de los bosques que se desmontaron en Argentina el año pasado son bosques protegidos por la ley. La deforestación
emite el 20% de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. Argentina debe controlar definitivamente la crisis ambiental más grave que tiene, que es la destrucción de sus bosques nativos, que están protegidos por una ley de bosques que hoy no se está cumpliendo, y por eso desde Greenpeace lo que intentamos y por lo que estamos trabajando es para que se penalice la destrucción del bosque, de manera tal de que aquel que destruye un bosque no tenga que pagar una multa, sino que vaya preso. Solo para que todos pensemos, ¿no? La teoría dice que el hombre altera la naturaleza y que al alterar la naturaleza altera el rumbo de los acontecimientos. Ahora, el hombre es parte de la naturaleza. Pero desde Greenpeace la idea que tenemos es que el hombre y la naturaleza deben convivir en forma armónica. No tenemos por qué atentar contra la naturaleza para estar mejor, cuando la naturaleza nos brinda, por ejemplo, es filosofía pura, digo, ¿no? Sol. El hombre es naturaleza. El hombre es naturaleza. Y la naturaleza, como te digo... Y bueno, es un atentado contra el mismo. Exactamente. En definitiva, los que terminamos perjudicando somos nosotros. Y todas las especies que habitan en el mundo, sin lugar a dudas. Decimos... Solo que los únicos que podemos hacer algo para modificarlo somos nosotros, porque nosotros somos los que le estamos generando daño todos los días. Absolutamente. En Greenpeace siempre decimos que nosotros no tenemos ningún derecho en dejarle a las futuras generaciones un planeta en peor condición del que recibimos. Al menos uno igual. Sin embargo, por ahí es demasiado abierta la pregunta, pero sin embargo, ¿no crees que hay un poco más de conciencia de las precisamente generaciones venideras? Yo creo que los más chiquititos son los primeros en empezar verdaderamente, no sé si a tomar conciencia, pero sí a tener hábitos más saludables con nuestro planeta. Mira, lo que decís es totalmente cierto. En realidad, Greenpeace necesita de las futuras generaciones, trabaja para las futuras generaciones y necesita de las futuras generaciones para muchas veces concientizar a las actuales generaciones. Sí. Greenpeace es una organización que depende pura y exclusivamente de la gente. Greenpeace sin la gente no podría hacer nada de lo que se propone, y Greenpeace necesita que la gente reaccione y tome conciencia de que su accionar, valga la redundancia, puede transformar la voluntad de cualquier empresario que hoy quiera destruir el medio ambiente. Porque somos independientes y solo dependemos de la gente para poder trabajar. Volvemos al iceberg. ¿Qué puede pasar con él? ¿Puede navegar? ¿Puede irse por el mar? ¿Se va a derretir antes? Sería muy precipitado poder darte ¿Se puede fragmentar en muchas partes? Sería muy precipitado. Todavía, como te decía, no hay evidencia científica porque pasó hace horas nomás el desprendimiento. Pero repetí el tamaño del iceberg además. Porque y entre es lo 20 y 25 veces más grande que el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Claro, no es 20 un pedacito. y 25 veces más grande que el territorio de la de ciudad vuelta, de el Buenos peligro Aires. no es el iceberg, el peligro son los glaciares que quedaron al descubierto. Claro, pero mientras tanto hay hielo suelto en los mares, digamos, bueno, que no es un detalle menor para la navegación pero en general. Siempre ¿no? estuvieron flotando. Si se mantienen flotando, el nivel del agua no va a aumentar. El problema es que el agua que no estaba en los mares se derrita a y empieza, claro. Exactamente. Y en tal caso, ¿qué sería más perjudicial? ¿Que siga migrando en forma de bloque de hielo o que precisamente se desmembre y afecte casi por partes iguales a distintas zonas del océano? No, es que por más de que se desmembre, el problema no es el iceberg. El problema es el glaciar en el continente que se derrita y haga que su agua vaya a parar en el mar. Eso es verdaderamente el problema, y el problema es que hoy todavía no hay acciones concretas para mitigar el cambio climático, y por eso desde Greenpeace pedimos el compromiso de todos los líderes mundiales a que cumplan con el Acuerdo de París. Mira, en enero de este año hizo 20 años que estuve en la Antártida. Fui una sola vez hace 20 años. Y ya hace 20 años, hacía 20 años que se estudiaba el crecimiento de las grietas. Y había un interés muy especial de la NASA por saber cuánto progresaban todos los años esas grietas, que son cada vez más grandes, más profundas y están generando estos desprendimientos. Y los glaciares, es muy impactante estar en la Antártida porque uno cree que va a ir y va a pisar solamente hielo y te das cuenta ahí que hay tierra, y que hay mucha tierra y que estás en un lugar que es parecido al último punto continental, digamos. Claro. Tiene un gran parecido a las zonas más frías de Ushuaia, ponele, solo que sin vegetación. No hay un solo árbol, ni una plantita, ni nada, líquenes apenas. Un científico que se llama Pedro Esbarca empezó a ir con sus alumnos a medir esas grietas y ya sabía hace 20 años que esa progresión era más grande que cuando él empezó, que cada vez se aceleraba más. Esto es una realidad incontrastable. Ahora, ¿tenemos nosotros la culpa? Es la otra gran pregunta, ¿no? Nosotros, vos, digamos, yo, no tenemos la culpa. Los seres humanos. Seguramente la intervención del hombre sí tiene la culpa si tomamos en cuenta el aumento de la temperatura de la zona. Como te dije, aumentó 3 grados en los últimos 50 años. Vos fuiste en enero del año pasado. No, en enero de hace 20 años. Hace 20 años. Bueno, y ya era una preocupación. En marzo, de 20 años para atrás. Sí, de 20 años para atrás. En marzo del 2015 la temperatura de la Antártida fue de 17 grados. Es una cosa inexplicable tomando en cuenta lo que vos describías del plan. Digo, estas son evidencias que ponen en manifiesto cómo la mano del hombre interfiere en la naturaleza.
Y por eso la mano del hombre es la que tiene que dejar de interferir y empezar a utilizar los recursos naturales en lugar de utilizar combustibles fósiles para la generación de energía como la venimos haciendo. Que es una antigüedad, dicho sea de paso. Exactamente. Cierto, Todavía usar cierto. Petróleo, carbón, gas, es No, plantas de arcaico, tratamiento es para sucio. residuos electrónicos también, todo. Estamos haciendo muchas cosas mal. Absolutamente. En Toy Story el personaje dice todavía utilizan combustible fósil, ¿no? Sí, es verdad. Cierto, gracias Diego por No, haber por venido. favor, Muchas ustedes de gracias. vuelta.